Aquí estoy yo, no las cosas que están alrededor tuya. No te pongas a estar mirando afuera, ponga a estar mirándome a mí. Yo soy el único Dios verdadero, el único que te puedo sacar de todos estos problemas, de todas las dificultades. Pero el mundo sigue detrás de eso porque tiene un espíritu muerto. Y cuando tú tienes un espíritu muerto y tú tratas de ejercer la religiosidad, te conviertes en un verdadero religioso. Y hoy en día hemos visto eso mucho, que hay muchos religiosos que no practican ni la bondad, ni el cariño, ni el amor de Dios. No se ven ellos, solo se ven religiones. Triste decir, pero existen. Pero gracias a Dios que nosotros pues no somos así. Amén. Pero el ser humano necesita estar vivo para poder creer. Pero para nacer tiene que morir. Mira lo que dice San Juan 12, 24 al 26. Este es Jesús hablando de él mismo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto, lleva mucho fruto. Y el 25 dice, el que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Dios se glorificará en ti. Dios se va a glorificar en ti. Aquel que trata de servir al Creador con un espíritu muerto es un justo, pero fuera, y ciego por dentro. Todos los que tratan de servir a un Dios o a Dios por medio con un espíritu muerto adentro es justo por fuera y ciego por dentro. Saulo de Tarso era uno de esos y vamos a hablar un poquito de eso. Era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Había hecho todo lo posible por tratar de complacer a Dios, porque ese es el sistema religioso. El sistema religioso es el hombre tratando de complacer a Dios, tratando de impresionar a Dios. Y déjeme decirte, este muchacho fue creado con los mejores de los mejores tutores. Gamaliel era el mejor tutor de aquel tiempo. Tú tenías que tener plata, tener influencia y dinero para poder ser un alumno de Gamaliel. Y él lo tenía. Fíjate que Saulo de Tarso en ese tiempo tenía lugar de fariseo. Por eso es cuando él reclama de él, dice, yo soy fariseo de los fariseos. Porque él estaba con los mejores de los mejores. Si alguien podía ser salvo por su obra, era ese. Y vemos que Saulo sufrió mucho en la área de seguir detrás todo el tiempo de la persecución de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía un mensaje diferente que el mensaje de los fariseos. No era que querían romper la ley, sino que decía que por misericordia y por gracia. Una de las cosas que la gente no puede entender es que Jesucristo no lo mató al hombre. Jesucristo se entregó su vida a él por primera vez. Pero déjame decirte algo de Jesús. Una de las cosas que Jesús hizo, que es una maravilla poder entender, es que Jesús fue traicionado no porque era Jesús y no porque hacía milagros, sino por envidia. Porque el fariseo te envidia lo que tú tienes. ¿Tú sabes por qué? Porque reclama por fuera de que es muy religioso y tiene mucha influencia, pero por dentro está podrido. Y él se da cuenta de eso. Por eso es que cuando ve la gloria de Dios en ti y ve que el fluir del Espíritu está fluyendo en ti, ve cómo él empieza a cambiar y empieza la envidia en contra de ti para destruirte. Eso es un espíritu religioso que acaba. Pues este hombre, Saulo de Tarso, era así. Hacía todo lo posible por destruir la visión de Dios. Pero tú sabes qué, es muy difícil ir en contra de la perfecta voluntad de Dios. Esa gente que por fuera están ciegos, pero por dentro tienen, tú sabes, esa justicia propia. Esa gente no caminan lejos.
pero te quieren arrastrar contigo para ponerte en el mismo nivel de que tú estás. La religiosidad es algo tan natural en el ser humano que el hombre tiene que lucharla todo el tiempo. Mira lo que dice Hechos, vamos a ir a la historia del capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta de las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, el camino de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Ahora mira el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar contra el aguijón. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se le dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo de la verdad a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Mire el 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. Déjame decirte algo. Dios ama a todos los hombres. Yo lo digo de esta manera porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todos los hombres y Dios sabe lo que está en lo profundo de tu corazón y sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y nosotros podemos estar equivocados y Dios va a hacer todo lo posible por abrir nuestro entendimiento para alcanzarnos. Eso se llama el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Eso no nos hace a nosotros superiores que el resto del mundo. Pero una de las cosas sí sé es que Dios está interesado en la vida del ser humano. Dios tenía a este hombre marcado desde niño. Este hombre creció bajo una gran educación, estaba marcado como fariseo, pero su vida no era esa. La vida que Dios tenía para este hombre se había marcado hasta que llegó el día en que Jesús tuvo que confrontarlo de frente a frente, cara a cara. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo empezó a lidiar con él en medio de esta porción bíblica. Lo paró, vio eso. Pero una de las cosas interesantes aquí es que el espíritu de él fue resucitado y se vio en su presente condición. Ahí vemos 3 días que estuvo sin comer y sin beber. ¿Tú sabes qué es eso? Cuando tú tienes un encuentro contigo mismo y te ves como tú eres, tú vas a tener un encuentro con ese Dios y te vas a ver como tú eres. Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, un gran profeta de Dios, el cual uno de mis libros más favoritos, en el capítulo 6, él tuvo un encuentro con Jesús en el trono blanco y lo primero que vio fue sus propios defectos. Pero vemos que Dios no está interesado en agolpearnos en nuestros defectos. Lo que Dios está interesado es que nosotros reconocemos nuestros defectos para Él venir y sacarnos de nuestra posición y ayudarnos para crecer del lugar donde estamos. Interesante, vemos que a este hombre le pasó lo mismo. Estuvo 3 días mirando para adentro y lo que miraba aparentemente no le gustó mucho. Porque se vio su hipocresía, se vio su religiosidad y vio todo el error que había cometido. Pablo no solamente perseguía a Saulo, no solamente perseguía a la iglesia, sino que también los asesinaba, los mataba. Vemos a Esteban, como lo apedreó, delante de él aguantó la ropa para que los hombres le apedrearan y él mirando a Esteban todo el tiempo. Él tenía convicción de todo lo que le estaba pasando en la vida de Esteban. Todo eso pasó como una película delante de él en esos 3 días. Pero fíjate que Dios no está interesado en que tú continúes en la equivocación ni está interesado en castigarte por los errores que cometiste.
porque eso se llama religión. Dios lo que está interesado es que tú hagas una decisión, un cambio positivo en la vida tuya. Y mira lo que dice aquí. Dios envía a Ananías para abrirle sus ojos. Fíjate que Dios podía haberle abierto sus ojos en ese momento. Después de 3 días decía, ok, hijo, a ver, ¿dónde estás? Ven, se cayeron. Y sus ojos son abiertos. Jesús lo hizo muchas veces. Pero sin embargo utilizó un instrumento para alcanzar la vida de este hombre en particular, porque había un llamado en la vida de este hombre. ¿Tú sabes qué? Todo el mundo tiene un llamado, tiene un propósito. Tú tienes un llamado, un propósito. Y tú puedes estar en una posición quizás estancada, pero a la misma vez Dios tiene un plan para tu vida y Dios va a hacer algo para llevarlo a cabo. Mira lo que dice el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira el 18, porque esta es la parte que está bien interesante, que quiero que ustedes entiendan hoy. Y al momento cayeron de los ojos escamas y recibió al instante la vista y levantándole fue bautizado. ¿Se están dando cuenta? ¿Se están dando cuenta? Que hay veces que podemos caer nosotros en espíritus religiosos y vernos no como realmente somos, sino como creemos que somos. Como seres humanos que somos, podemos estar por dentro justos. Creemos que no hay nadie mejor que yo, justo. Yo recuerdo que una vez, eso me pasó a mí, personalmente, cuando el Espíritu Santo mismo me confrontó. Por muchísimos años yo gané mucha plata. Y yo pensaba que mi ministerio no era predicar el Evangelio, no era ser pastor. Mi ministerio era darle la plata a la gente para que ellos hicieran lo que hicieran. Pues yo daba plata y nosotros hacíamos y ayudábamos como sea, cual fuera la necesidad. Pero dentro de los motivos de mi corazón yo estaba equivocado. Y recuerdo una vez orando, pidiéndole a Dios que abriera mis ojos de mi entendimiento para ver su perfecta voluntad. Dios me muestra que los motivos por los cuales yo daba el dinero era para mi propia gloria. Wow. Cuando yo fui confrontado delante de mí y yo vi eso, me hizo pedazos. Por eso que yo puedo mirar la vida de Saulo de Tarso y decir, ese pobre hombre, cuando empezó a hacer un examen por dentro y empezó a verse de tal como él estaba y se vio su condición y su religiosidad y a la misma vez se vio su pecado. Por eso que supo apreciar la gracia de Dios. Uno de los grandes luchadores a favor de la gracia era Pablo y era el más religioso de todo. Era un fariseo. Él creía en la ley, él creía en todas esas cosas y de pronto se encuentra con él mismo y se da cuenta que eso está equivocado. Que él no podía hacer nada para poder ser salvo y viene lucha y le hace Galatas capítulo 3, le dice Galatas insensato, ¿cómo es que si antes ya lo hiciste tú por el Espíritu ahora vas a tener que volverlo a hacer en la carne de nuevo? Y empieza a hablar de todas esas cosas. El que más defendía la gracia era Pablo.